habíamos mencionado, unidad número 14, que incluye o que también va a estar dentro de ese material de retroalimentación, ya que hasta la unidad 14 va a abarcar para el examen parcial. Reitero entonces, hasta esta unidad número 14 que vamos a desarrollar ahora, quiero pedirles que avancen también en la plataforma. Por favor, traten de ir avanzando en la medida de la posibilidad. Si pueden en estos días ya ingresar y avanzar minuciosamente, les quiero pedir para que no dejen para último momento. Vuelvo a reiterar, la próxima semana, el próximo martes 26, vamos a tener esa clase de retroalimentación y ahí vamos a tocar los puntos principales y más importantes de las unidades 9, 10, 11, 12, 13 y de esta unidad 14. Allí que hoy va a estar de manera extensa, de manera completa el material, pero en la siguiente clase, en esa que vamos a tener el repaso o la retroalimentación, ahí ya vamos a hablar solamente de los puntos principales y aquellos puntos elementales de esta unidad. Unidad 14, que está titulada como Autopsia médico-legal, muertes violentas y muertes sospechosas. Esta unidad tiene un total de 9 ítems, de 9 puntos o tópicos que nos van a hablar de qué es la autopsia, la etimología o la etiología de la palabra autopsia, la diferencia entre autopsia judicial y autopsia clínica. ¿Quién solicita la realización de una autopsia judicial y quién solicita la realización de una autopsia clínica? Muerte violenta. ¿Qué es una muerte violenta? Recuerdan que habíamos dicho que la muerte violenta es aquella en la que intervienen elementos ajenos al cuerpo humano. Y ahí, en esta muerte violenta, hablar de la triple etiología. Triple etiología en el sentido de hablar de una muerte homicida, suicida o accidental. Hablar de esas muertes sospechosas. ¿Qué son las muertes sospechosas? Aquellas que se producen en personas jóvenes, de repente que mueren de manera inesperada y por ello despiertan la suspicacia, la sospecha. O también personas que se encuentran solas y que de repente amanecen muertas. También en esta unidad vamos a hablar de las 3 fases de la autopsia. Vamos a citar estas 3 fases. Vamos a ver justamente cómo interactúan o cómo trabajan en forma conjunta estas 3 fases de la autopsia. También vamos a mencionar cuáles son las condiciones y medios necesarios para la realización de la autopsia. La descripción del método en cuanto a la incisión, que es la incisión. Hablar también de la técnica de apertura cadavérica, de los fundamentos del por qué se realiza la autopsia. Y ahí también, por último, hablar de qué es el informe médico legal de la autopsia, qué tiene que contener, qué tiene que tratar de explicar
porque como habíamos dicho, la autopsia lo que hace es explicar la causa o causas que llevaron a la muerte a la persona. Y en el caso de muerte violenta, explicar a las autoridades, al fiscal o al juez, cuál fue la causa. Y en base a esto tratar de encontrar al o a los responsables. Unidad 14, que empezamos hablando del concepto de autopsia. Este concepto que tienen ahora en pantalla, slide número 4, habla justamente de que la autopsia es el estudio externo e interno que se realiza en un cadáver para determinar la causa o el motivo de la muerte, de manera directa o indirecta, a pedido de la autoridad judicial, a pedido del Ministerio Público. Reitero, de la autopsia, estudio externo e interno de un cadáver para determinar la causa o el motivo de la muerte. En cuanto a los objetivos o el por qué realizar la autopsia, podemos citar algunos de ellos. Primero, lo que es la data de muerte. Cuando hablamos de data de muerte, nos referimos al tiempo aproximado en que acaeció o en que ocurrió el hecho. Estimar de acuerdo a la presencia de los fenómenos cadavéricos. Ver si es que presenta todavía signos de lividez o de rigidez, ir viendo la temperatura corporal, o también si es que ya aparecen aquellos estados de putrefacción. Nos referimos entonces a la que data de muerte sería mayor a 24 horas. Fijarse en la autopsia la existencia de lesiones, como así también los mecanismos de la misma. Determinar el modo de muerte, la existencia de delitos previos. Sí, amén a que la víctima haya muerto estrangulada, si es que antes de eso no fue violentada sexualmente, obtener para ello muestras y evidencias que puedan ayudar a sostener esa teoría o esa comprobación fáctica de los hechos. Ir documentando e ilustrando. ¿En qué sentido? Primeramente, habíamos hablado en la unidad anterior, recuerdan, el plano ropa, habíamos dicho que lo ideal sería fotografiar. La misma cosa, al llegar el cuerpo en la morgue, ir fotografiando, pesando, midiendo, grabando lo que se encuentra, porque primero se hace una descripción externa del cuerpo para luego proceder a la incisión. Reitero, algunos de los objetivos que podemos hablar de lo que es o para qué se hace la autopsia. También podemos mencionar lo que es etimológicamente autopsia. La etimología o etimológicamente la palabra autopsia significa verificación o comprobación o examen con los propios ojos. Reitero, etimológicamente la palabra autopsia significa examen con los propios ojos, comprobación personal. Tema que les pido por favor que marquen, que les pido por favor que estudien, porque tanto la etimología como la definición, que fue la primera en mostrar, ambas aparecen en el examen. Por favor, entonces, etimológicamente, la palabra autopsia significa examen con los propios ojos. Marquen para estudiar y marquen también
el concepto de autopsia, concepto que habíamos dicho que es el estudio externo e interno que se realiza en un cadáver para determinar la causa de muerte. Este concepto más el de la etimología, ambos por favor marquen para estudiar. Ambos aparecen en el examen. Asimismo, distinguir, cuando hablamos de autopsia, distinguir dos tipos de autopsia para poder hablar: la autopsia clínica y la autopsia médico-legal o judicial. La autopsia clínica, aquella que practica un médico especialista en anatomía patológica y cuya finalidad es la de conocer la causa de la muerte. En el caso de que éstas sean dudosas, este tipo de autopsia, la autopsia clínica, es realizado a pedido o a petición de la familia. Reitero este punto por la importancia de diferenciar con lo que es la autopsia judicial. Atiendan bien, en la autopsia clínica, el pedido de la realización de la misma la hace la familia. En caso en que el familiar repentinamente murió o dudan de la causa, dicen, un ejemplo, no puede ser, él estaba bien, ¿cómo es que vino, se internó en este sanatorio y falleció? Una persona que aparentemente estaba bien, pero que vino por una dolencia mínima y terminó muerta. En ese caso, reitero, por ser justamente una patología, es a pedido de los familiares o también a propuesta del médico responsable. En el caso de que tenga un médico de cabecera y que le parezca raro que haya fallecido inesperadamente, solicita la realización de la autopsia. En las muertes violentas o en esas muertes sospechosas de criminalidad, allí sí es a pedido de autoridad judicial. Allí se realiza el estudio o la autopsia a pedido del Ministerio Público. La autopsia médico-legal es aquella que se realiza en muertes sospechosas de criminalidad. Y quiero diferenciar, reitero, la autopsia judicial a pedido del Ministerio Público. La autopsia clínica a pedido de los familiares. Ahí tienen dos tipos de autopsia que están para estudiar y resaltar. Muerte violenta. ¿Qué es muerte violenta? ¿Qué entendemos por muerte violenta? Habíamos dicho muerte natural, cuando una persona muere por causas de patología o alguna dolencia, y muerte violenta es aquella producida por agentes externos, agentes traumáticos o tóxicos, y también se puede hablar en aquellos casos relacionados con situaciones extremas, por ejemplo, muchísimo frío, o que muere de tanto calor, o que muere por ausencia de aire respirable, o que muere de hambre o muere de sed. También puede ser considerada como una muerte violenta por ser justamente un extremo, producido en situaciones extremas. Reitero, la muerte violenta
es aquella producida por agentes externos. Al decir agentes externos, podemos decir envenenamiento, puede ser por cuchillo, puede ser por impacto de bala, puede ser por algún golpe, algún traumatismo. Reitero entonces, fíjense que está resaltado y en negrita el concepto o las líneas de qué es muerte violenta. Marquen, estudien y atiendan justamente, reitero, la muerte violenta, la producida por agentes externos. En cuanto al diagnóstico de una muerte violenta, se abre una triple etiología. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de una muerte violenta, podemos hablar de una muerte homicida, suicida o accidental. Reitero entonces, la etiología médico-legal puede ser homicida, etiología médico-legal suicida y etiología médico-legal accidental. Decimos que es homicida o la etiología médico-legal es homicida cuando a través de los hallazgos, a través de los indicios, de las pruebas, se pueda interpretar de manera científica que el mecanismo o los mecanismos de muerte ha intervenido mano ajena al propio individuo. Esto quiere decir, cuando fue otro el que acabó con la vida de la persona, cuando no fue el mismo sujeto o la misma víctima, sino que fue una tercera persona que puso fin a la vida del sujeto. Allí hablaremos de una etiología médico-legal homicida. Por eso hablamos, el homicidio, el hecho de acabar con la vida de una persona, reitero, etiología médico-legal homicida. En cuanto a la etiología médico-legal suicida, nos referimos cuando fue el propio individuo, la propia víctima, que se ha puesto fin a su vida, cuando a través de elementos, a través de indicios, se pueda demostrar que fue el mismo sujeto que acabó con su vida, podemos denominarlo etiología médico-legal suicida. Para la etiología médico-legal accidental, hay que tener en cuenta un hecho o un caso fortuito o fuerza mayor. Reitero entonces, 3 etiologías. La médico-legal homicida, suicida y accidental. Las muertes sospechosas. Cuando hablamos de muerte sospechosa, nos referimos justamente a que existen dudas, sospechas, incertidumbre, en referencia al acaecimiento, a la muerte de una persona. Y este tipo de hechos son aquellas muertes súbitas, repentinas, inclusive diríamos inesperadas en personas jóvenes, en personas aparentemente sin ninguna enfermedad que pudiera hacer pensar en una muerte o en el desenlace fatal, o también en sujetos o personas que viven solos y que de repente amanecen muertos. A eso nos referimos como muertes sospechosas. En cuanto a las muertes sospechosas de criminalidad,
se practica la autopsia con el fin de comprobar justamente la causa de la muerte. Si la misma fue una muerte natural o si fue una muerte violenta. Tres fases se componen para la autopsia. Tres son las fases que vamos a citar en esta autopsia. Cuando hablamos de fases de la autopsia, quiero que presten atención en este cuadro para que marquen este cuadro, o mejor dicho, el slide número 25, donde nos habla que la autopsia judicial debe ser completa y abarcando las tres fases. Estas tres fases que están discriminadas de la siguiente forma. Fase 1, pasos previos a la necropsia. Fase 2, técnica para realizar la necropsia. Fase 3, pasos complementarios de la necropsia. Reitero, tres fases que están en la necropsia. Tres fases de una autopsia judicial. Y este cuadro es lo que necesito que traten de anotar, de marcar o tratar de estudiar. Fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 habla de los pasos previos a la necropsia, antes de realizar la autopsia judicial. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y ahí habla de primero la preparación del material que va a ser utilizado por el médico. La preparación de los frascos con soluciones fijadoras. La preparación de los medios de cultivo. Esto es la primera fase, denominada, reitero, pasos previos a la necropsia. Fase 2 o segunda fase. La técnica que va a ser usada en la misma. Ir describiendo los pasos y técnicas a ser utilizadas. Describir el aspecto exterior del cadáver. Esto para poder documentar, ya que una autopsia judicial es importante la documentación. Luego, la incisión del cadáver. Incisión en referencia al corte que se le va a hacer. Una vez producida la incisión, la evisceración. ¿Qué quiere decir? Sacar las vísceras de la forma más natural posible, de manera a proceder al corte de los órganos, a ir pesando y anotando y a tomar las muestras de cultivo. En la tercera fase habla de los pasos complementarios de la misma. Y en ella pasar a describir las lesiones encontradas, señalar cuáles son aquellas más importantes que pudieron haber ocasionado la muerte, ir tomando fotografías, ir ilustrando y anotando todo, inclusive las referencias bibliográficas. Todas las fases tienen su carga de interés. Todas son importantes. Todas se complementan entre sí y tienen escasa o nula validez de manera aislada. Reitero, todas las fases, las tres fases, tienen su carga de interés y se complementan unas a otras entre sí. Y por separado
tienen escasa o nula validez. En cuanto a las condiciones y medios necesarios para la realización de una autopsia, hay que tener en cuenta 3 pilares básicos, 3 cuestiones a tener en cuenta que son condiciones y medios necesarios. El primero de ellos, el perito médico. El segundo, los medios materiales para la realización de la autopsia. El tercero, las condiciones higiénicas sanitarias. Reitero, para la realización o la investigación de la autopsia son elementales 3 pilares básicos: el perito forense, los medios materiales para la realización y las condiciones higiénicas sanitarias. Atiendan bien 3 pilares básicos, y vuelvo a reiterar para que se fijen. De hecho, están separados, están coloridos para llamar la atención. Entonces, por favor, pido que anoten, pido que traten de fijarse en estos 3 pilares básicos. Y cuando hablamos del médico forense, nos referimos a que tiene que ser una persona aversada, una persona con conocimientos teóricos y prácticos. Y sobre todo tiene que estar preparado para poder tratar de interpretar aquellos hallazgos, o también una capacidad de observación minuciosa. El siguiente pilar básico que hace mención a los medios materiales para la realización de la autopsia hace referencia a que tanto el local como los medios instrumentales a ser utilizados tienen que ser los más adecuados para poder practicar o ejecutar la autopsia. Estos medios o este local tienen que reunir algunas condiciones higiénicas sanitarias. Lo ideal sería practicar la autopsia en pabellones independientes, pabellones que estén cercanos a un cementerio o también cercano a un lugar donde puedan facilitar el acceso. Algunos de los elementos necesarios o lo ideal en tener en el local serían contar primero con una cámara frigorífica, o sea, un lugar donde depositar los cadáveres de manera a poder conservarlos. Una sala de autopsia, sala que dijimos que sea independiente, que tengan los requisitos mínimos esenciales. De ser posible, poseer o tener una sala de rayos X para la utilización en el caso de que algún proyectil o algún elemento no pueda ser individualizado a simple ojo, a simple vista, y tratar de ubicarlo. Este local también tiene que tener un archivo, también tiene que tener un lugar donde ir colocando aquellas ilustraciones gráficas, aquellas impresiones o documentación, y también un lugar para guardar o conservar los materiales de autopsia. Una sala de duelo. ¿Qué son las salas de duelo? Local o lugar donde los parientes de la víctima puedan esperar mientras que al mismo se le practica la autopsia. Un lugar digno. Fíjense que esto ocurre solamente en las grandes ciudades, ya que en el resto se tiene la sala de autopsia, pero los familiares tienen que esperar en la calle, en la vereda, afuera, y no en un lugar digno
donde ellos puedan guardar su dolor también. Reitero, lo ideal sería poseer esta sala de duelo. En cuanto a las necesidades más básicas, o sea que por lo menos eso tienen que tener, esas cosas deben de poseer una sala de autopsia. Primero, antes que nada, que el local sea aseado, que sea limpio. Por más de que no tengan todos los elementos, que sea un local aseado o limpio. Que tenga una mesa de autopsia de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Porque este material puede ser higienizado y limpiado correctamente. Que tenga agua corriente y luz eléctrica. Estos tres elementos mínimos, y de ser posible un cuarto. Poseer cámara frigorífica para los cadáveres y así tratar de conservarlos. Reitero, necesidades básicas para una morgue judicial. Descripción de los métodos. Al hacernos referencia a la descripción de los métodos, decimos que el objetivo o el objeto de la autopsia es informar a la autoridad sobre una causa o las causas que produjeron la muerte y las circunstancias que rodean el mismo. Se denomina técnica de autopsia al conjunto de procedimientos operatorios que tiene como objeto o finalidad facilitar la exteriorización y el examen de los órganos y tejidos. Atiendan bien, este concepto quiero pedir a los alumnos de la turma E y de la turma F que presten atención a lo que denominamos o a lo que llamamos técnica de autopsia. ¿Por qué? Porque este concepto es tema de examen, aparece en el examen, así que marquen para estudiar técnica de autopsia, conjunto de procedimientos operatorios que tiene la finalidad de facilitar la exteriorización y examen de los órganos. Técnica de apertura cadavérica. En este punto vamos a citar 4 técnicas de necropsia o apertura cadavérica. 4. ¿Cuáles son? Antropometría del cadáver. ¿Qué es la antropometría del cadáver? Medir, pesar el cadáver. La descripción de los cambios post-mortem. Hablar justamente, si es que están presentes, la lividez, la rigidez, el endurecimiento, la deshidratación, la putrefacción, la opacidad corneal, la formación de gases, ir describiendo de acuerdo justamente a lo que se observa. La incisión del cadáver, el corte, ¿cómo se le va a hacer el corte? Se lo va a hacer en línea recta, se lo va a hacer en forma transversal, en diagonal, se lo va a hacer en I, en T, en Y. Y la evisceración, ¿para qué quitar los órganos del abdomen? ¿Para qué quitar esa parte? ¿Cuál es la función de la evisceración del cadáver? ¿Con qué fin o para qué se realiza? Reitero entonces, 4 técnicas de la autopsia o de la necropsia. La antropometría,
como dijimos, consiste en la toma o en la medida o en la talla del cadáver. Esta talla o medida se hace en la estatura para calcular cuánto mide, se pesa al mismo, se va midiendo el perímetro craneal, tomando nota de cada uno de estos, midiendo también el perímetro torácico, abdominal y pélvico. Luego, proceder a la descripción de los cambios post-mortem. ¿Qué son los cambios post-mortem? Aquellas alteraciones o fenómenos que sufre el cuerpo desde el momento de la muerte, desde el momento que deja de circular la sangre, desde el momento que deja de latir el corazón, desde el momento que deja de respirar la persona. Desde ese momento ocurre la muerte y a partir de ahí hasta la desintegración, todos los fenómenos o cambios o alteraciones que sufre el cuerpo. Esta descripción va a permitir justamente estimar el tiempo transcurrido de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentra el cadáver. Y allí estimar aproximadamente cómo o cuándo murió. Y es por ello que vamos a hablar de algunos de los fenómenos. La lividez, como esa mancha violácea o azulada depositada en las zonas de declive, que por acción de la gravedad, al condensarse la sangre, cae y se acumula. Esto ocurre inmediatamente producida la muerte. ¿Por qué? Porque al dejar de circular la sangre, va endureciéndose y va cayendo. La rigidez muscular es el endurecimiento de los músculos. Ocurren a partir de las 3 horas de ocurrida la muerte o de producida la muerte y se extiende en la rigidez máxima hasta las 24 horas, que a partir de allí empieza la retractación o ablandamiento. ¿Por qué? Porque se produce la siguiente etapa, que es la putrefacción. También habíamos hablado en la clase de la unidad número 4, cuando hablábamos de la tanatología, de la mancha negra esclerótica, que es justamente una mancha o un triángulo en la base de la córnea, ocurrido o debido a los fenómenos de la evaporación de los líquidos del cuerpo. También habíamos mencionado la opacidad corneal, la midriasis, la putrefacción, los gases formados en el abdomen, la mancha verde abdominal. En cuanto a la incisión, incisión significa cortar. Y la incisión se hace, o el corte se hace de manera metódica en las partes blandas, con instrumentos cortantes. Instrumentos cortantes, ¿qué quiere decir? Que tienen filo. Recuerdan en la clasificación de las armas blancas habíamos hablado de las características, en este caso cortante, caracterizada por el filo. Y la incisión puede ser de 2 tipos, de dirección y de forma. Dirección pueden ser incisión longitudinal, transversal o diagonal. De forma pueden ser en I, en T o en Y. La incisión o el corte en I, que se realiza desde la base del mentón hasta el pubis, lo hace en línea, o el corte en dirección longitudinal, de una manera recta.
La ventaja de este tipo de corte es justamente que permite un acceso visual y manual a los órganos del cuello. La desventaja es el aspecto estético. La incisión o el corte en T es una incisión transversal que va de la clavícula derecha a la izquierda, luego desde la línea media en una incisión longitudinal hasta el pubis. La ventaja de esta incisión es el aspecto estético y la desventaja es el acceso a los órganos del cuello. Lo propio ocurre con la incisión en Y. La evisceración del cadáver se hace con o por el fin de preservar de la mejor manera el cadáver de la descomposición, tratar de preservar de la mejor manera el cuerpo. Los fundamentos de la autopsia. ¿Por qué se realiza la autopsia? ¿Para qué? La autopsia se hace de manera a poder exteriorizar los órganos, las vísceras, pero se tiene que hacer en las condiciones más naturales posibles, tratando de alterar lo mínimo posible el cadáver, de manera a tratar de conservarlo para los deudos, para los parientes en el momento del duelo. Reitero entonces, el fundamento de la autopsia es la exteriorización de los órganos en las condiciones más naturales posibles. El informe médico legal, al realizar una autopsia judicial, se tiene que tratar de tener en cuenta que hay que informar a la autoridad judicial si se trata de una muerte natural o una muerte violenta. Al ser una muerte violenta, determinar la etiología: homicida, suicida o accidental. Determinar la causa de la muerte, el tiempo aproximado, si fue de manera rápida o lenta. Determinar el tipo de arma utilizado. Identificar la misma, la posición relativa en cuanto al agresor y la víctima, si es que se utilizó un arma de fuego, si fue el disparo a quemarropa a larga distancia, si fue un arma blanca, determinar si fue un arma punzante, un arma cortante o un arma contuso. Ir viendo justamente el orden de las heridas. Estas son las pautas que hay que tener en cuenta en el momento de realizar ello. Y para esto, para llegar a la conclusión, tener en cuenta justamente que la autopsia judicial lo que busca es informar a la autoridad sobre los hechos relacionados a la muerte. Bueno, de esa manera cerramos y concluimos lo que es la unidad número 14, unidad que hace mención a lo que es la autopsia. Ahora voy a habilitar por un lapso de 15 minutos el link